Bienvenida, bienvenido a esta nueva transmisión desde el Edén de Gaia. Soy Carolina de Crystalline Gaia, guardiana de las memorias estelares activas en Gaia para este momento de ascensión. Soy guía ascensional y estoy aquí con el octaedro y voy a hablar en nombre de esta geometría que se instala de manera definitiva en los corazones de aquellos que estamos configurados en la frecuencia cristalina, portadores de los códigos de la vida, del avatar orgánico, del diseño original del divino ser humano. Muchas cosas están sucediendo. Siento que esta transmisión es de alguna manera, una intención de apoyar tu propio camino. Como siempre digo, la idea de todo maestro, por así decirlo, es entregar las llaves que reconducen al propio camino de aquel que recibe llaves. Aquí no hay métodos, ni protocolos, ni fórmulas mágicas. En este momento Gaia me reconducía todas estas últimas 2 semanas a seguir transmitiendo este mensaje para que cada uno de nosotros pueda verdaderamente reconocer que somos parte de este campo unificado que se está consolidando en Gaia, que ya está hace años, pero que cada vez está más palpable, más vivo, más accesible, por así decirlo. Y que cada uno de nosotros tiene códigos, tiene recuerdos del futuro, ¿sí? Aquello que hemos soñado como la nueva Tierra o como la nueva humanidad. Recordamos cómo es el diseño original, recordamos cómo es la vida orgánica, la vida paradisíaca en la Tierra. Y es importante que cada uno de nosotros pueda elevarse, hacer su acto de presencia, como siempre digo, y compartir lo que lleva dentro, esos recuerdos. Muchos de nosotros, guardianes, nos hemos sentido incomprendidos, mudos, señalados, en fin, ¿para qué lo voy a decir? Cada uno sabe la trayectoria que hemos tenido en este planeta. Pero eso ya se acabó. Y ahora sí está disponible el campo unificado y la resonancia para que cada uno pueda comenzar a articular, a verbalizar, a crear, a emanar sobre todo de ese corazón que tanto llevamos en el camino de apertura, poder emanar esos códigos unificados, pero quizás es como muy allá. Vamos a traerlo un poco más aquí. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quiere decir Gaia con esto? Saben que estoy en el medio de la transmisión de la librería viviente de Gaia, un ciclo que es realmente poderoso y muy, creo, fundamental para quienes estamos en este camino, para que podamos consolidar ese lenguaje y ese acceso a esas llaves que nos da el campo unificado, para que podamos cada uno acceder, ¿no?, a estos cristales, a estos códigos que hemos dejado aquí en la Tierra, justamente para este momento. Seguramente conoces la geometría del Merkaba. La geometría del Merkaba son 2 pirámides encastradas, ¿sí? Algunos lo han mostrado como dos pirámides que rotan en sentido opuesto. La han presentado como un vehículo de luz, como una geometría para armonizarnos, para armonizar nuestras energías femeninas y masculinas. El Merkaba, cuando gira en sentido opuesto, las 2 pirámides, en realidad crea dualidad.
¿sí? Emana dualidad, por así decirlo. Y todavía está creando esos dos polos opuestos o complementarios. Y si, todo es según el nivel de mirada, ¿no? El nivel de conciencia o el estado de apertura que cada uno de nosotros tenga para poder mirar y percibir de una manera más abierta o menos abierta lo que estoy diciendo, lo que se está emanando, lo que se está transmitiendo, pero también lo que cada uno experimenta en su propio camino. Por eso no es válido que alguien decodifique el camino de otro, ¿sí? Porque cada uno va a su ritmo desde su propia experiencia, ¿sí? Entonces, estoy transmitiendo desde mi propio camino y desde mi propio, lo que voy recibiendo, ¿no? A través de mi supraconciencia y de las jerarquías que me acompañan. Entonces, el Merkaba puede rotar en sentido antihorario, a lo largo del camino de consagración del corazón al camino ascensional. Esto se fue unificando y en ese movimiento esas dos pirámides del Merkaba se han desplazado y se unen. Y esa geometría que antes utilizábamos como vehículo de luz o como anclaje o entendimiento o llave de acceso a lo que son las energías femenina y masculina, se consolida el octaedro. El octaedro es una geometría unificada y sí o sí gira para un lado o para el otro. Esto nos habla de que hemos llegado a un momento donde ese nuevo o ese diálogo entre femenino y masculino interno nuestro se ha unificado, se ha hecho más, bueno, un nuevo diálogo, un nuevo entendimiento, una nueva percepción propia del femenino y del masculino, que, digámoslo, en la humanidad es esa falta de entendimiento quizás la base, ¿no? El fundamento de muchos conflictos privados y públicos. Privados a nivel hogar hasta nivel países y planetarios, ¿sí? Entonces, la confrontación o la polarización de las energías femenina y masculina es, siempre lo dije, y está plasmado en mi libro Shiva Medicine, Shakti Medicine, con los 66 códigos de luz del femenino y del masculino, es la base para poder llegar a este corazón unificado, donde se establece esta geometría como un, digámoslo así, un nuevo cuerpo de luz, un nuevo vehículo de luz, ¿sí? Y una nueva emanación. Cuando nosotros ya comprendimos, ¿no? O sea, una cosa es saber, tener la información, que muchos todavía están ahí, la información una vez incorporada a través del sentir, a través del registro propio de que hay un campo unificado y cada uno de nosotros somos parte, somos emanación de ese campo y somos parte de ese campo. Ese campo unificado que nos sostiene, que nos moviliza, que nos informa, ¿sí? En esta individualidad, en esta versión individual que somos, ¿sí? De ese mismo campo. Ese campo entonces responde a la emanación de mi corazón. Por eso en otro vídeo les hablaba de que se trata de comandar ese campo, de yo poder dialogar con ese campo y no de controlarlo o de manipularlo o de hacer cálculos o de ponerle objetivos o expectativas, porque ese campo unificado del cual nosotros estamos hechos tiene su propia inteligencia, es la fuente divina, tiene su propia inteligencia, tiene su poder de autoorganizarse, autocorregirse, autorregenerarse, ¿sí? Por eso es un campo orgánico, por eso nuestro diseño original, el de el cuerpo del divino ser humano, responde a las cualidades, ¿sí? A imagen y semejanza de ese campo unificado. Entonces, cuando uno empieza a dejar de emanar polaridad o conflicto, fíjense lo que está pasando en el mundo, uno comanda a su campo
personal, hogar, país, grupos, colectivos, planeta, un comando unificado, ¿sí? Entonces se empieza a unificar aquellas experiencias. Me siento íntimamente unificado con aquello que experimento. No es algo externo a mí, sino es algo que responde a la emanación que nosotros ponemos a disposición de ese campo, ¿sí? Aún el campo unificado del planeta nos está devolviendo esa separación, ese conflicto, esa emanación de conflicto interno, de guerra interna, de lucha interna, ¿sí? Que algunos o todos, en mayor o menor grado, depende, están sosteniendo. Por eso siempre hemos dicho, la labor personal tiene un gran impacto en el colectivo, obviamente en el transgeneracional, pero también en el colectivo, ¿sí? Entonces, venimos como guardianes, muchos de nosotros, con códigos cristalinos que una vez activados van a comenzar a ordenar aquello que está desordenado para poder restablecer el orden, la coherencia, la armonía y permitir entonces llegar al estado de unificación o reunificación interna primero, nosotros con nosotros mismos. Por eso en la nueva tierra, todas las actitudes, los registros, los hábitos de autoengaño, autopostergación, autodestrucción, verdaderamente, no pasan, no pueden pasar la frontera, ¿sí? Porque entonces la configuración de esto requiere dejar de estar pendientes de lo que sucede fuera y empezar a hacernos cargo, responsabilizarnos por nosotros mismos. Y requiere entonces justamente la configuración que siempre les hablo, ¿sí? De la soberanía, para poder estar unificado. Porque si no estoy fragmentado, ¿sí? Estoy pendiente de los demás, consumiendo por los demás o de los demás, ¿sí? Y muchos, ¿no? Que es esto lo que nos está marcando el cierre del 2025, la atención está afuera, cuando la atención tiene que estar dentro. Esa atención dentro del propio corazón, atender a mis propias necesidades, que este año ya el cielo nos lo está marcando. Júpiter está en Cáncer. Cáncer son las necesidades de humanas. Júpiter, el que expande con mucha claridad a que cada uno pueda sentir cuáles son esas necesidades que ahora nos toca a nosotros como padre, madre, unificarnos para que justamente este cristal del corazón se sienta seguro a emanar toda su luz. ¿Por qué? Porque esa expansión que estamos buscando sucede cuando voy hacia adentro, cuando le pongo todo el foco y toda la atención a mi propio corazón. Comienza el propio corazón unificado con mi atención, con yo cultivando esto que siento, esto que traigo de origen. El corazón coge fuerza, la luz propia coge fuerza, coge voltaje, coge potencia. Y desde ahí, por eso se dice siempre que en la nueva tierra se manifiesta sin esfuerzo. Porque fíjense, se empieza a configurar la propia luz. La propia luz comienza a expandir, ¿sí? Pero no por ir hacia afuera, sino por yo ir hacia adentro. La luz comienza a ser tan potente y tan clara y tan luminosa que entonces irradia y tiene más alcance, ¿sí? Es como cuando cambias la bombilla de tu casa de una de 40 watts a una de 80 watts, ¿sí? Tiene más potencia, alumbra más y eso expande más la luz. Entonces, el principio de yo expandirme no es hacer más cosas, no es tener más planes o conocer a más gente, sino es recoger toda mi energía, toda mi atención, mi conciencia y poder cultivar esa luz, ese código que estoy recordando que traigo.
Comento esto porque en las sesiones privadas que estoy teniendo como guía ascensional, apoyando el camino ascensional de muchos guardianes, con unas medicinas y unos códigos resplandecientes, luminosos, es este el proceso que estamos viviendo. La necesidad de recoger para poder consolidar y expandir esa luz, no de salir hacia afuera. Y esto a veces en la mente humana y en el lenguaje que estamos acostumbrados a usar, viene distorsionado, o sea, viene en el otro sentido, como la expansión es hacia afuera, ¿sí? Y si yo hago más cosas, pues tengo más alcance. Cuando nosotros podemos comprender cómo funciona el campo unificado, verdaderamente nos damos cuenta que cuanto más potencia tiene, cuanto más voltaje, cuanto más fluido soy, más energía puedo canalizar, más impacto, o sea, más influencia de comando a través de la emanación de mi corazón tengo en el campo. Entonces tengo más alcance. No porque se trata de más o menos, se trata de que en el proceso ascensional es muy importante que cada uno de nosotros pueda elegir dónde se posiciona y pueda elegir verdaderamente lo que está emanando. Y hay algo que está sucediendo que es muy interesante, que lo comparto desde mi propia experiencia, desde los últimos varios años, pero como que está muy acentuado en los últimos meses en las sesiones que estoy dando a tantos guardianes, compañeros de camino. Y es lo siguiente, cuando nosotros en el proceso ascensional comenzamos a tener más fluidez, una percepción más sutil, más amplificada, por así decirlo, cuando tenemos una nueva claridad, un nuevo mensaje, cuando tenemos una nueva capacidad neuronal, porque las partículas de amor-luz y el plasma emanado por el Sol y por la Tierra verdaderamente producen cambios en nuestra biología. Aquí en el canal tengo toda una lista de reproducción sobre la ascensión de la biología y en todos mis ciclos hablo de esto y los acompaño en este proceso. Imagínense que antes estábamos utilizando, no sé, el 20% de nuestro cerebro o de nuestra capacidad neuronal. Y ahora de repente, con todos los cambios, tenemos el acceso al 50%. ¿Sí? O sea, tenemos una capacidad de procesamiento mucho mayor. Tenemos una fluidez de entendimiento del sistema nervioso mucho más descomprimido por el autocuidado, por toda la sanación que hemos hecho, por la liberación de un montón de memorias que hemos hecho. Entonces tenemos más capacidad. Ya hemos cerrado un montón de ciclos, un montón de cosas que sabemos que no nos interesan, que empezamos a cuestionar un montón de métodos o prácticas o cosas que antes venerábamos y ahora como que no resuenan tanto, ¿sí? Esto en palabras de ustedes, en las sesiones. Entonces, todo eso son lo que yo siempre les digo, las estructuras que se empiezan a caer. No hablo solamente de las estructuras externas que ya sabemos, porque cuando la mirada se vuelca hacia adentro y dices, wow, todas estas estructuras las empiezo a cuestionar. Y esto es lo que abre paso, lo que abre camino al encendido de las memorias que tú traes. Por eso Gaia insiste en que es importante que cada uno haga este proceso, porque cada uno de nosotros vamos a poder ser innovadores verdaderamente, y voy a dar un ciclo el año que viene sobre la innovación creativa y cristalina, porque somos nosotros quienes vamos a dar a luz a nuevas estructuras, nuevas técnicas, nuevos métodos. Muchos de ustedes, muchos guardianes que acompaño, son maestros, profesores, mentores, guías, sanadores, que manejan un montón de técnicas, un montón de métodos, algunos muy valiosos de hace 5000 años atrás. Y ahora eso se actualiza, no porque yo lo digo, sino porque ustedes lo están sintiendo. ¿Pero por qué pasa esto? Porque estamos en un campo unificado con condiciones completamente diferentes, con un proceso ascensional que nunca antes había tenido lugar en la Tierra y donde cada uno de nosotros tiene códigos nuevos. O sea, que corresponden a estas energías y a este estado de conciencia que no solo tenemos nosotros, sino que tiene la humanidad o que empieza a tener la humanidad. Entonces, ¿cómo es que nos vamos a dar permiso
para no hacernos caso y para no innovar en aquello que vine haciendo siempre como empresa, como sanador, como maestro, no importa lo que hayas hecho, educar a tus hijos, y ahora de repente tienes acceso a algo nuevo, ¿y cómo doy el paso? ¿Sí? Entonces estamos en ese punto justamente de transición. Y para ese punto, para poder dar ese paso, se nos está entonces ajustando con lujo de detalle el cuerpo físico, la biología, el cuerpo físico. Cuando nosotros empezamos a crear la nueva tierra, la nueva forma de vivir, con los nuevos códigos que cada uno trae, las cosas se disponen de una manera generosa, abundante y clara, y es importante poder estar abiertos y perceptivos y permeables a esas señales, por así decirlo, ¿sí? A esas sincronicidades. Si yo sigo mirando hacia afuera o queriendo más información de lo que pasa o de lo que va a pasar, sin creer, sin habitar mi propio oráculo, que es Shakti, es el divino femenino, sin habitar mi propio oráculo que me está dejando sentir los pasos que tengo que dar, y sin hacerle caso a lo que pulsa en mi corazón, que es la morada del divino masculino, que es el encargado de crear el nuevo cauce, las nuevas estructuras, la nueva forma, para que esa substancia de vida, esa materia de vida, ¿sí? el alma mater que me mueve, verdaderamente encuentre cauce. Es un proceso interno, no es información si el cometa, si las alineaciones, si los lemurianos o los atlantes o qué está pasando fuera o qué pasó antes. Recordemos que las sabidurías ancestrales tienen muchos mapas, pero necesitamos leerlos con la conciencia que tenemos ahora. No podemos seguir escarbando, buscando información, por más que sea muy sabia, si no podemos aplicarla a nuestra vida. Por eso, la experiencia más mística o supernatural o estelar que podemos esperar es el flash solar que sucede cuando esto se consolida, cuando lo sostengo en ese camino interior y esto estalla en su propia luz. Entonces somos nosotros el evento supernatural que estamos esperando. Está bueno mirar al cielo, mirar a la tierra, qué es lo que está pasando, ¿sí? Porque, bueno, nos está hablando y nos está marcando dónde estamos. Obviamente esto es una danza cósmico, universal, planetaria y personal, ¿sí? O sea, en todos sus planos en simultáneo, ¿sí? Pero recordemos poner los pies en la tierra y activar ese cristal que somos, ¿sí? Ese código que somos, para que entonces se pueda descender el cielo en la tierra, ¿sí? Hay una línea de tiempo que necesitamos cerrar dentro de nosotros, que es justamente la línea de tiempo del conflicto y de la masacre mundial, ¿no? O sea, del fin del mundo, ¿sí? Del cataclismo mundial o universal, que es una memoria que muchos, yo no la tengo, pero muchos la tienen de la Atlántida, ¿sí? Códigos atlantes, y obviamente eso luego en los transgeneracionales, que veo siempre en las sesiones, que tienen mucha memoria de guerra, porque bueno, las guerras están ahora y también, ¿no?, en nuestro transgeneracional. Entonces hay mucha memoria de conflicto y mucha memoria de pérdida muy brutal. O sea, imagínense en civilizaciones anteriores el registro de que se puede acabar la civilización, y eso genera mucho estrés en el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, bueno, eso trae muchas consecuencias, que no viene al caso porque esto sería un vídeo súper largo, pero algunos de nosotros sí recordamos los códigos paradisíacos.
Cuando nosotros nos conectamos con la emanación orgánica de la Tierra, recordamos nuestro diseño original y nos damos cuenta que en realidad la destrucción o el cataclismo en Gaia, como nos enseña el campo unificado, quienes estén en la librería viviente lo están viviendo, y si no estás en el ciclo de la librería viviente, te voy a animar a que lo hagas, a que lo adquieras, porque verdaderamente es muy bonito y es muy fundamental poder recuperar esta conexión con la vida, ¿sí? Porque se trata justamente de eso. En Shiva Medicine hay un código que es destrucción. Hay un código que es destrucción. El campo unificado nos enseña los principios de energía también, o sea, en el universo nada se destruye. En una mirada o en un estado de conciencia más tridimensional puede parecer como que algo se ha destruido o que el fin de una relación o de una carrera o la muerte misma es como el final y es terrible, algo terrible que está sucediendo. Pero a medida que nos vamos unificando y podemos cultivar una mirada más quintidimensional, por así decirlo, más unificada justamente, podemos entender que eso que se destruye, porque es el dios Shiva, el que tiene el código de destrucción, y Shiva es la representación de esa parte de la divinidad que sabe que algo tiene que concluir definitivamente en nombre de la vida para que pueda regenerarse, para que pueda renacer o resurgir de una manera más armónica. Entonces, el campo unificado nos enseña esto, ¿sí? O sea, y habla, o sea, el saber cerrar, el saber adolecer, el saber habitar un duelo hasta el fin de su energía, indica el grado de madurez que tenemos. Si no, sigo todavía siendo un niño. Entonces se requiere una humanidad más madura para poder posicionarse en la línea de tiempo que Gaia ha elegido y acompañar ese proceso ascensional, donde entonces el paraíso se crea en la materia, pero se crea no porque viene un dios o una nave o algo pasa interestelar o supernatural, porque fíjense, el ser humano es bastante especial y es el ser humano, porque cuando uno está en contacto con los reinos de Gaia y los grandes seres que lo habitan, esto fue mi camino personal, ¿no? Como pedir permiso, traer la ofrenda, ¿no? O sea, con mucho cuidado. Y está bien porque, de alguna manera, si es verdaderamente de corazón, es como una actitud, voy a decir humilde, pero no, porque el humano es muy soberbio, ¿sí? El humano es muy soberbio y hace ceremonias para manejar el tiempo, ¿no? Pero no es eso, sino si estamos verdaderamente en la cocreación y en el respeto mutuo, nos vamos a dar cuenta que los grandes seres de la Tierra o interestelares no nos ven como inferiores. No tenemos que pedir permiso siempre, ir, porque si hablamos de autorrespeto, ¿sí? Si hablamos de que en la nueva Tierra no existe la autodestrucción ni ser menor que nadie, porque si no hay jerarquías, es un campo unificado, no sois inferior a nadie. Entonces, cuando yo me acerco al campo unificado y a los reinos, yo sé que me están esperando y que saben exactamente quién soy. Entonces, ellos me dan el consentimiento y pido, ¿no? O sea, el consentimiento. Pero yo también, o sea, mejor dicho, y yo también otorgo el consentimiento de que a mí se me pueda ver. Esto es un consentimiento mutuo. La restauración del sagrado femenino requiere que empecemos a manejar el consentimiento y muy claramente podamos distinguir qué estoy consintiendo y con qué no estoy de acuerdo.
Eso pone límites, eso configura, eso da forma, eso estructura una nueva trayectoria, un nuevo cauce para nosotros. ¿Hacia dónde voy a circular mi energía vital, mi creatividad, mis recursos, mi tiempo, mi todo? Tiempo no, porque cuando uno vive en este campo unificado, deviene una persona atemporal, o sea, un ser atemporal. No estoy atadas de pies y manos a un tiempo lineal. Por eso 5 veces al día me pregunto qué día es. Sí, como anécdota, pero sí, pero de verdad digo, entonces hay muchas cosas que necesitamos consentir, desconfigurar, terminar, darle cierre de cara al proceso ascensional que se abre en el 2026, que es completamente nueva energía, nueva manera de funcionar, de manifestar, de expresarnos. Y lo que vuelvo antes con lo que estaba diciendo, de la activación de los códigos y la actualización de métodos, de, no sé, de lo que cada uno haya creado o haya utilizado hasta ahora, ¿sí? Personas que están actualizando enseñanzas muy antiguas, ¿sí? Del yoga, de la medicina, de la herbolistería, de cómo trabajar la tierra, en fin, de acupuntura, de odontología, de veterinaria, no sé, o sea, por todos lados hay innovación. Y esta es una palabra para el 2026, me la acaban de confirmar. Innovación. O sea, les vengo diciendo hace tantos años, somos pioneros de la ascensión, somos innovadores en la nueva tierra. Y verdaderamente entonces, como no somos inferiores a nadie, pero sí debemos ascender en nuestra frecuencia, en nuestra emanación, para poder entablar esa resonancia cristalina con eso que nosotros mal llamamos superior, para que pueda haber ese diálogo. El campo unificado no responde a distorsiones. Si yo vengo con una agenda personal de querer manipular, querer distorsionar, querer tener una respuesta que no me corresponde tener, o poder emanar una creación que en realidad no es mía, sino que se la estoy, ¿no? O sea, copiando a alguien, por ejemplo, ¿no? O sea, porque también, ¿no? Vivimos justamente en la era del plagio y de que todos nos copiamos a todos, o de que todos hacen el método tal o cual y hay 20.000 personas haciendo lo mismo, cuando en realidad de esos 20.000 podría haber 20.000 versiones, porque cada uno de nosotros es único y irrepetible. Por eso existe la competencia, ¿sí o no? Y la comparación. Todo eso se desmantela, todo eso ya nos dejó de interesar. Entonces, como ya de nada de eso me interesa, lo vuelvo a decir, se rompen las estructuras internas y necesito actualizarme. Y estamos en estos meses, diría hasta abril del año 2026, en un proceso de refinamiento muy brutal. Si no lo estás sintiendo, no pasa nada, porque el camino es personal y tiene sus ritmos y etapas para cada uno. Entonces, todo el mundo está invitado a ascender. Esto no es que alguien está señalando con el dedo, tú sí, tú no, tú vas mal, tú vas bien, tú vas muy rápido, tú vas muy lento. Esto es según lo que nosotros vayamos incorporando. No se trata de información, se trata de la incorporación de las partículas, sobre todo las neutrinos, en esta conciencia unificada, ¿sí? Para poder ir actualizándonos, rediseñándonos y entrar entonces en este campo unificado, desde donde todo empieza a tomar una nueva corriente, porque el campo unificado es líquido, es la matriz de luz líquida, como les dije en un ciclo que hice este año. Entonces ahí hay corrientes, ¿sí? Son corrientes, es fluido. Por eso en la nueva tierra uno de los códigos es la fluidez, ¿sí? Es el dejarse llevar, no pero porque voy por donde los otros quieren o por donde me queda más cómodo, sino justamente me dejo llevar en ese octaedro, ¿sí? En ese octaedro cristalino que me ha unificado. ¿Qué quiero decir con esto?
confiar en el proceso de refinamiento, de verdaderamente iluminación, o sea, el encendido de ese cristal, de esos códigos, para lo cual se nos propone que nos juntemos en una asamblea de guardianes el sábado 22 del 11, 22 de noviembre de este año 2025, de cara al proceso que viene en el 2026. Va a quedar grabado, lo puedes hacer en otro momento. Sí hay una convocatoria muy clara, que es a que podamos comprender ciertos puntos con mayor profundidad que lo que puede ser un vídeo en YouTube. Sobre todo hacer una activación de los códigos paradisíacos que cada uno de nosotros tiene, que son los códigos de la vida orgánica, los códigos de la inteligencia orgánica, los códigos de la inteligencia del amor, ¿sí? Porque amor lo hemos tratado hasta ahora como una emoción, como algo lindo, algo dulce, algo romántico, algo entre dos, algo para compartir, ¿sí? Pero si amor es una inteligencia, ¿cómo funcionaríamos? Entonces es la inteligencia del amor, no digo del amor del corazón, sino es que la percepción del corazón unificado, o de en realidad todo el ser unificado, porque este octaedro crece como geometría y yo me meto dentro del octaedro, entonces el octaedro es mi cuerpo de luz, mi vehículo de luz. El 22 de noviembre vamos a hacer esa convocatoria para los guardianes de Gaia que sientan que son portadores de estos códigos que innovan, ¿sí? De la innovación y los códigos paradisíacos para la nueva tierra, pero no para la nueva tierra fuera de ti, para tu propio camino, para que tú sepas y reconozcas y recuerdes, no desde el pasado, sino la emanación que hiciste para tu propio futuro, la puedas reincorporar y que eso sea ahora tu GPS y lo que tú emanas para nosotros en esa convergencia o en esa asamblea se pueda ensamblar. Por eso me dicen, porque cuando me dijeron asamblea ya hace varias semanas, digo, uy, qué raro lo de la asamblea, ¿no? O sea, tiene tantas connotaciones viejas. Pero me explicaban que se trata de ensamblar los códigos porque en el campo unificado todos formamos partes y todos somos importantes. ¿Sí? Importantes no, esenciales en completar la experiencia de la divinidad, de la fuente, en la materia y en la forma, que son dos cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, transmisión de hoy, no la voy a alargar más. Siento que ya dije todo lo que necesitaba ser transmitido. Y la invitación está hecha. O sea, si verdaderamente sientes y recuerdas en tu corazón esa voz, esa emanación, ese paraíso, esa vida orgánica, ese bienestar infinito, ese gozo y gloria de poder estar aquí, en este planeta, en este momento, no queda más remedio que juntarnos, reunificarnos, justamente, como dice, ¿no? Este corazón unificado, como lo está pidiendo este campo unificado, para que entonces, a través de todos nosotros que ensamblamos estas geometrías o estos códigos, se pueda decantar un voltaje extraordinario, una cantidad de amor, de conciencia y de partículas amor-luz que no tiene precedentes. Así que, bueno, un fuerte abrazo, te leo en los comentarios como siempre, cuida mucho tu camino y bueno, seguimos eligiendo, compartiendo desde el corazón. Gracias.